El silencio en el club de oficiales fue roto por una apuesta audaz, una broma arrogante. Si alguien aquí logra acertar ese blanco a 800 metros con miras metálicas, me casaré con él mañana. Pero la risa moriría de repente, cuando la voz que aceptó el desafío vino de donde nadie lo esperaba, de un hombre que ni siquiera veían. Antes de comenzar, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Y si crees que hay lazos que nunca se rompen, suscríbete. El aire en el club de oficiales estaba cargado con el olor a puros y la arrogancia disfrazada de camaradería. Era la hora del día en que los hombres que tomaban decisiones sentían que podían, por un momento, dejar de lado sus insignias y comportarse como simples mortales. La general Patricia Hawthorne, sin embargo, era una excepción. Ella nunca era una simple mortal. Su presencia, una mezcla de autoridad incuestionable y un magnetismo sutil, llenaba la sala y silenciaba las voces más altas. Era su voz. Ahora, la que se elevaba por encima de todo, con una sonrisa sarcástica jugando en sus labios. Si alguien aquí consigue acertar ese blanco a 800 metros con miras metálicas, me casaré con él mañana. La broma en sí era inocente, pero la forma en que la pronunció, con una mirada desafiante que barría la sala, dejaba claro que eso era más que una simple broma. Era una prueba, una provocación, una demostración de su propia superioridad en un ambiente donde todos se consideraban superiores. La risa que siguió fue una especie de reflejo condicionado, un coro de oficiales que entendían la broma, pero también comprendían la humillación implícita para quien osara intentarlo, ya que acertar un blanco a 800 metros con miras metálicas era una hazaña considerada imposible para cualquier ser humano, incluso los más entrenados. James Washington, con su uniforme gris de mantenimiento, era un fantasma en la sala. Se movía con la misma discreción con la que limpiaba el suelo, una sombra silenciosa en el límite de la visión periférica de todos. Ya había escuchado a la general reírse y burlarse de otros antes, pero su frase lo alcanzó de una manera diferente. No fue la broma en sí, sino la arrogancia en su tono, la certeza absoluta de que nadie, y especialmente no alguien como él, tendría la audacia o la habilidad de siquiera considerar la posibilidad. Él era el hombre invisible de la base, el conserje, y la invisibilidad era algo que había cultivado y perfeccionado a lo largo de los años. Pero de repente sintió un peso, una ola de cansancio con su propio anonimato. Algo en su pecho se revolvió, una chispa de algo que pensó haber enterrado hace mucho tiempo. Era una rabia silenciosa, una indignación que no era sobre la general, sino sobre el mundo que lo había arrojado a esa sombra. Sintió que esa broma, ese desafío, no era solo un comentario frívolo, sino una oportunidad para demostrar que la invisibilidad no era debilidad, sino poder. La rabia silenciosa le dio a James una fuerza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ese desafío, hecho para una audiencia de hombres de poder, no era solo una apuesta, sino una oportunidad para romper la barrera de la invisibilidad. James dejó el balde de limpieza y sintió el peso de las décadas de anonimato en sus hombros. La decisión de moverse no fue calculada, sino visceral. La rabia lo impulsó hacia el centro de la sala, lejos de las sombras donde se había acostumbrado a vivir. A medida que se acercaba al círculo de oficiales, el murmullo de las conversaciones disminuyó, reemplazado por un silencio pesado. Lo miraban, no con curiosidad, sino con una sutil confusión, como si un mueble de repente hubiera cobrado vida. El coronel Miche, con el rostro ligeramente enrojecido por el whisky, levantó una ceja, mientras que la General Hawthorne solo observaba con una expresión de quien esperaba que volviera a su lugar. «Disculpe, general», dijo James con voz firme y tranquila. «¿Usted dijo eso en serio?» La pregunta resonó.
desafiando la premisa de la broma y el silencio que la rodeaba. No estaba preguntando si ella era una mujer de palabra, sino si realmente creía en la imposibilidad del desafío. La General Hawthorne, sorprendida por la audacia, sintió un destello de irritación. Ese hombre de uniforme gris estaba rompiendo el guión que ella había trazado en su mente. No podía retroceder, no frente a sus subordinados. Su sonrisa, ahora más tensa, volvió, pero sin el brillo de antes. Supongo que sí, pero se va a presentar a la audición, soldado. El término soldado era un insulto velado, una forma de recordarle su lugar. Él no era un militar, solo un trabajador de mantenimiento en un club de oficiales, alguien que ella creía que no comprendía el universo militar. El aire se llenó de una tensión electrizante. Los oficiales, que antes se reían de la broma, ahora se alineaban silenciosamente para ver cómo se desarrollaba esa escena. Para ellos, era un espectáculo de entretenimiento, una lección sobre la insolencia de alguien que no sabía cuál era su lugar. Pero para James, esa palabra se convirtió en un recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que todavía era. No solo estaba aceptando un desafío, estaba a punto de reescribir su propia historia. El silencio que se instaló era más ruidoso que cualquier grito. La General Hawthorne, con su sonrisa de burla rota, dio la orden con una voz que apenas sonaba como la suya. «Vamos al campo de tiro. Nuestro amigo aquí quiere probar suerte». Las palabras, destinadas a humillarlo, solo reafirmaron el desafío. La procesión de oficiales la siguió, todos con expresiones que variaban de confusión a burla silenciosa. El coronel Miche se acercó a otro oficial y susurró con una risa ahogada: «Apuesto una caja de whisky a que ni siquiera acierta el cartón». Su arrogancia era un escudo, una forma de esconder la incomodidad que sentían al ver cómo se cuestionaba la jerarquía natural por un hombre que consideraban insignificante. Mientras caminaban, James sentía el peso de cada mirada sobre él. Esto ya no era un campo de tiro, era un escenario, y el mundo estaba a punto de ver la diferencia entre la apariencia y la realidad. Estaba listo para romper la obra de teatro que el sistema había creado. En el campo de tiro, el sargento Torres, encargado del lugar, miró al grupo de oficiales con una expresión de sorpresa. El sol de la tarde pintaba largas sombras sobre el concreto y la hierba. La General Hawthorne, ignorando la confusión de 1900. «Torres», fue directa. «Sargento, prepare un rifle M4 estándar, sin mira telescópica». Su voz, ahora más severa, no admitía cuestionamientos. Se aseguró de que el rifle fuera lo más común posible, sin ninguna ventaja, solo para reforzar la imposibilidad de la tarea. El sargento, un veterano con una cicatriz en el mentón y ojos que ya habían visto de todo, preparó el arma con una eficiencia silenciosa, entregándosela a James. Notó, por un segundo, algo en la forma en que James tomó el rifle, un toque de familiaridad que no encajaba con el uniforme de limpieza. La general notó la mirada de Torres y con una sonrisa burlona dijo: «El reglamento permite 3 disparos. Aceptaremos el mejor». Era un gesto de falsa generosidad, un recordatorio calculado de la inevitabilidad del fracaso de James, como si estuviera ofreciendo un premio de consolación para la humillación que vendría después. James tomó el rifle. Para sorpresa de todos, lo sostuvo como si fuera una extensión de su propio cuerpo, no como un objeto extraño. El peso del arma era familiar en sus manos, y los oficiales que estaban a su alrededor, en un silencio ahora cargado de curiosidad, observaban sus movimientos. Esperaban a un aficionado, alguien que vacilaría, pero vieron a un profesional. Se arrodilló, ajustó su postura con precisión e inclinó la cabeza para que su vista se alineara con el cañón del arma. El mundo a su alrededor desapareció.
Solo existían el sonido distante de los pájaros, la ligera brisa y el blanco a 800 metros de distancia. El coronel Mitch, que antes reía, ahora tenía una expresión de total confusión. ¿Qué demonios estaba haciendo? Eso era lo que todas sus miradas decían. No entendían que los cálculos para un disparo perfecto no se hacían en una computadora, sino en la mente de James. El viento, la humedad, la temperatura, todo era procesado en su cabeza, en un parpadeo, como si fuera un reflejo. Mientras se preparaba, las memorias volvieron, no como una avalancha de dolor, sino como un manual de instrucciones. Se vio a sí mismo en un campo de entrenamiento secreto, en un lugar que no existía en los mapas, donde la precisión era la única moneda de cambio y el fracaso no era una opción. Escuchó la voz de su antiguo instructor resonando en su mente. Washington, las limitaciones existen solo en tu mente. Todo lo demás es física. Esa era la lección que lo había transformado, lo que lo había llevado a un lugar donde era más que un soldado. Era un instrumento de precisión, forjado en un ambiente donde el silencio era ley y el error era la muerte. Lo que la general Hawthorne no podía saber era que no solo estaba tomando un rifle, estaba recuperando una parte de su identidad que había enterrado en aras de la supervivencia. No solo estaba a punto de dar un disparo perfecto, estaba a punto de rescatar una parte de sí mismo que pensó haber perdido para siempre. El silencio del grupo era total. El coronel Miche, que momentos antes se burlaba, ahora observaba a Vincent Smith. James, con una mezcla de shock y confusión, la mano que sostenía el vaso de whisky temblando ligeramente. La general Hawthorne, con una expresión que iba más allá de la sorpresa, estaba hipnotizada por la escena. Ella ya había visto francotiradores en acción antes, pero algo en la postura de James era diferente. No era la técnica aprendida en campos de entrenamiento comunes, sino algo que parecía innato, un conocimiento silencioso grabado en su memoria muscular. Intentó racionalizar, pensando que quizás había sido cazador o que practicaba tiro como hobby, pero la frialdad de sus movimientos descartaba cualquier posibilidad de ser un aficionado. Era un profesional. ¿Y qué hacía un profesional de ese calibre limpiando el suelo de su club? James, ajeno a las miradas y preguntas silenciosas, hizo el último ajuste. Su respiración se desaceleró hasta alcanzar un ritmo que conocía bien. 4 segundos para inhalar, 4 para sostener, 4 para exhalar. En ese intervalo, el mundo exterior se deshizo. El blanco a 800 metros se convirtió en lo único que importaba. Apretó el gatillo. El sonido del disparo rasgó el aire, resonando por el campo de tiro. El coronel Miche se encogió, el sargento Torres miró con aprensión y la general Hawthorne no apartó la mirada ni un segundo. La bala voló por el aire, una línea invisible de verdad, y en el instante siguiente, el sonido del metal chocando con el blanco distante resonó, un golpe seco e inequívoco de éxito. El silencio que siguió fue más pesado que el anterior, un silencio de pura incredulidad. Lo que los oficiales veían no era solo un disparo, era la caída de sus propias presunciones. El sargento Torres, con la expresión tensa, se acercó al telescopio, sus manos temblando al ajustarlo. Sabía que el sonido del disparo y el impacto metálico significaban que el tiro había sido exitoso, pero necesitaba verlo para creerlo. El silencio que lo acompañaba era aterrador. Los oficiales que antes se reían de James, ahora estaban en un estado de shock, casi catatónicos. Se intercambiaban miradas, sus expresiones de diversión, transformándose en asombro y, en algunos casos, en miedo. La general Hawthorne observaba a Torres con una creciente ansiedad, dándose cuenta de que su broma casual se había transformado en algo impredecible y que de alguna manera estaba fuera de su control.
¿Qué fue? Susurró, la voz sin la firmeza habitual. ¿Qué ves? Su mente, siempre tan enfocada en estrategias y en controlar situaciones, estaba en un estado de confusión que no sentía desde hacía mucho tiempo. Torres ajustó el enfoque y por un instante el mundo se detuvo para él. En el centro del blanco había un agujero perfecto. La bala había alcanzado el centro exacto, en un disparo que ni siquiera los francotiradores más habilidosos del ejército podrían replicar con miras metálicas. Se volvió hacia la general con los ojos muy abiertos de pura incredulidad. En el centro, acertó en el centro. Las palabras salieron en un susurro, pero resonaron como un grito para todos los presentes. El coronel Miche, pálido, tambaleó hacia atrás, casi cayendo. La apuesta de una caja de whisky, para él, ahora era lo menor de sus problemas. Él y los otros oficiales habían sido testigos de algo imposible, algo que iba en contra de toda la lógica y el entrenamiento que tenían. El hombre que limpiaba sus baños acababa de demostrar que era un tirador más competente que todos ellos juntos. El respeto que pensaban tener por la jerarquía había sido completamente deshecho por un simple disparo. La general Hawthorne sintió un escalofrío en la columna vertebral. Ese disparo no era solo un golpe de suerte. Era el resultado de una habilidad que sabía que no se enseñaba en ningún manual de entrenamiento militar estándar. Se inclinó, tomando el rifle que James había dejado, y examinó la mira metálica con la precisión de una especialista. Había algo en el rifle que parecía diferente, como si hubiera sido moldeado para las manos de James. La voz de Torres, llena de shock, sonaba como un eco distante. Su mente corría, intentando conciliar la imagen del conserje con la del francotirador de precisión que acababa de ser. Se giró hacia James, sus ojos fijos en él con una intensidad que haría que cualquiera se encogiera. Pero James no lo hizo. Estaba tranquilo, seguro, como si supiera que ese era el momento en que las máscaras caerían. La general abrió la boca para hacer una pregunta, pero nada salió. Su cerebro, acostumbrado a comandar, ahora luchaba para encontrar las palabras correctas. Finalmente, una pregunta simple y cargada de significado escapó de sus labios. ¿Dónde aprendiste a disparar así? Su voz, por primera vez, no tenía arrogancia ni burla. Tenía una curiosidad genuina, mezclada con una punzada de incertidumbre. La pregunta, aparentemente simple, era una sondaja en su pasado, un cuestionamiento sobre su identidad. Los oficiales, en silencio, esperaban la respuesta, ansiosos por ponerle una etiqueta a James. Él, sin embargo, sabía que la verdad era mucho más compleja que cualquier etiqueta que pudieran concebir. Con la misma calma con la que se preparó, respondió: aquí y allá. Se aprende con la práctica. La respuesta, aunque simple, fue un nuevo shock. No estaba revelando nada, pero estaba confirmando las sospechas de que había algo más. Un gancho para lo que vendría a continuación. La respuesta evasiva de James hizo que la general Hawthorne sintiera una ola de frustración. Estaba acostumbrada a tener control total sobre toda la información en su dominio, pero la de James era un misterio que no podía descifrar. Miró a los oficiales a su alrededor y vio la misma mirada de confusión y asombro. Querían respuestas, pero, al igual que ella, no sabían cómo formularlas. Por más que intentaba, no lograba asociar la imagen del conserje con la del francotirador de precisión. Sintió que su propia visión del mundo estaba siendo cuestionada, lo que la dejó desconcertada y, de alguna manera, irritada. El orgullo que la había llevado a hacer la apuesta estaba siendo desafiado por un hombre que, en teoría, no debía tener ningún talento. «No seas modesto, soldado», insistió, el tono volviendo a ser más autoritario.
Nadie dispara así improvisando. Dime quién eres y dónde aprendiste a disparar con esa precisión. Su voz, ahora, tenía un tono que exigía la verdad. James la miró, y por un instante lo que ella vio en sus ojos no fue la sumisión que esperaba, sino un dolor antiguo, una tristeza que era profunda y real. Sabía que el momento de la revelación había llegado. Había pasado 18 meses tratando de esconderse, tratando de ser un fantasma, pero el disparo que acababa de hacer había roto su máscara. «Mi nombre es James Washington», dijo con voz firme, cargada de una gravedad que hizo que los oficiales a su alrededor se apartaran. Y hace 18 meses era el sargento Washington de la Fuerza Delta. La revelación fue como un segundo disparo, pero este alcanzó sin cientos en todos en la sala. El silencio que siguió fue de pura incredulidad. El coronel Mitch se atragantó con el whisky, el vaso que sostenía cayendo de sus manos y rompiéndose en el suelo. El mayor Stevens dio un paso atrás, como si la distancia pudiera protegerlo de esa verdad desconcertante. El sargento Torres, el veterano, miraba a James con un respeto recién descubierto. La comprensión de sus habilidades y lo que significaban escrita en sus ojos. La general Hawthorne, sin embargo, fue la que sintió el impacto más fuerte. Su cerebro, acostumbrado a tratar con datos y jerarquías, luchaba para conciliar la imagen de un conserje con la de un sargento de la Fuerza Delta, una de las unidades más secretas y letales del mundo. Sabía que en la Fuerza Delta no había ex-miembros que se convirtieran en civiles comunes. Desaparecían. Cuando alguien como James reaparecía así, con una nueva identidad y un trabajo trivial, significaba que algo extraordinariamente grave había sucedido. La general se acercó a James, la mirada de asombro reemplazada por una de cautela y sospecha. Los miembros de la Fuerza Delta no simplemente desaparecen, dijo con voz baja y tensa, una afirmación que en realidad era una pregunta. Cuando se retiran, son absorbidos por otras unidades. ¿Qué te pasó? James sintió la presión de su mirada, pero se mantuvo firme. Sabía que la verdad que estaba a punto de contar era pesada y dolorosa, y que los hombres a su alrededor nunca serían capaces de comprenderla. Pero ya no podía seguir escondiéndose. El disparo que había hecho no solo había alcanzado el blanco, sino también su propio pasado. Tenía que honrar el sacrificio de sus compañeros de armas, aunque eso lo condenara a revivir la noche más terrible de su vida. Operación Sandcastle, Siria, 2022, dijo, y el nombre de la misión sonó como una maldición en el silencio del campo de tiro. Mi equipo fue sacrificado. El silencio que siguió fue uno de los más profundos de toda la noche. El nombre de la misión cayó sobre ellos como una bomba. Ellos, los hombres que se consideraban los pilares de la jerarquía militar, estaban frente a una verdad que existía fuera de sus manuales y credenciales. El coronel Mish, con el rostro pálido y el vaso de whisky olvidado en la mano, miraba al suelo incapaz de enfrentar a James. Él y sus colegas habían construido sus carreras sobre la fe en un sistema que ahora parecía haber fallado de forma espectacular. La palabra sacrificado flotaba en el aire, fría y brutal, y cada uno de ellos la procesaba en silencio. Se preguntaban qué significaba eso para ellos, para el juramento que habían hecho, para la creencia de que los hombres de alto rango siempre actuaban con honor. Pero, por un momento, la palabra honor parecía vacía. La general Hawthorne, más que nadie, comprendió las implicaciones. Ella, que había pasado su carrera lidiando con operaciones de inteligencia, sabía lo que significaba una misión de rescate de un agente de la CIA que nunca existió. Oficialmente, sabía que para eliminar a un agente, un gobierno podría estar dispuesto a sacrificar hasta un equipo de élite como la Fuerza Delta. Lo que la inquietaba y al mismo tiempo la fascinaba
Era el hecho de que James estaba allí, vivo, contando una historia que no debería haber sido contada. La arrogancia que tenía al principio de la noche había sido reemplazada por algo que se asemejaba a respeto y cautela. Ahora la miraba no como un conserje, sino como un fantasma, un sobreviviente, que llevaba un secreto que podría sacudir el sistema en el que ella confiaba. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes?, preguntó, su voz baja y urgente, sin ceremonias. Su historia era un enigma, y ella quería la solución. James respiró profundo, y por un momento, el dolor de los últimos 18 meses se volvió real de nuevo. Se había esforzado tanto para enterrar esa historia que casi había olvidado el precio que pagó. La operación Sandcastle no fue un rescate, dijo, su voz llena de una amargura que no podía ocultar. Fue un sacrificio. La inteligencia que recibimos estaba equivocada, no incompleta, sino deliberadamente falsificada. Nos llevaron a una emboscada. Alguien quería que ese agente muriera y para asegurarse de eso nos sacrificaron. Miró al suelo, reviviendo cada detalle de esa noche. La oscuridad del desierto sirio, el sonido de los disparos que resonaban por todos lados, la última vez que vio las caras de sus compañeros, la impotencia de saber que el enemigo no era quien esperaban. El dolor era una carga y la había soportado en silencio por demasiado tiempo. Las palabras de James cayeron sobre los oficiales como plomo. Ellos, que habían construido sus carreras en un mundo de reglas y honor, se encontraron con una verdad que los destruyó. La traición que él describió era tan grande que casi era imposible de comprender. Se movieron incómodos, cada uno procesando la información a su manera. El coronel Mitch, pálido, parecía al borde del colapso. El mayor Stevens miraba al suelo, como si las grietas en el concreto pudieran darle alguna respuesta a la desilusión que sentía. La general Hawthorne, con una expresión de total shock, vio cómo la realidad de su mundo se desmoronaba. La fe que tenía en el sistema militar, en la jerarquía y en la lealtad, fue sacudida por una verdad tan devastadora que no podía ignorar. El hombre frente a ella no era solo un conserje, era la prueba viviente de que el honor y el deber no siempre vienen desde arriba, sino desde abajo, de alguien que había sido sacrificado y que, aún así, se había mantenido en pie. James continuó, su voz baja y cargada de un dolor que parecía insoportable. 5 de los mejores hombres que conocí murieron en ese desierto. Martínez, que tenía 2 hijas gemelas que nunca llegó a conocer. Thompson, que estaba a 3 semanas de retirarse. Rodríguez, que era el hermano mayor que nunca tuve. Jackson, que me salvó la vida 2 veces en Afganistán. Y Williams, que iba a ser mi padrino de bodas. El mes siguiente, cada nombre que mencionó fue un peso más en el silencio. Un recordatorio de que las estadísticas de guerra no cuentan la historia de las vidas sacrificadas. El coronel Mitch cerró los ojos, el rostro pálido y perturbado, como si el dolor de James se estuviera convirtiendo en el suyo. Esos hombres eran más que números, eran almas, y fueron descartados como basura por un sistema que prometieron defender. Cuando James terminó de hablar, el dolor en sus ojos era palpable, y todo, el grupo se sintió pequeño e insignificante. La general Hawthorne, que había tenido una carrera exitosa construida sobre la creencia en la jerarquía y el orden, ahora se encontraba frente al mayor desorden que jamás había presenciado. Miró a James, no más como un conserje, sino como un héroe de guerra, un sobreviviente de una traición que no podía concebir. Cuando trataste de informar lo que pasó, ¿qué te dijeron?, preguntó, su voz un susurro. Me dijeron que la operación Sandcastle nunca existió, respondió James. Mi equipo nunca fue enviado allí.
Las muertes fueron clasificadas como accidentes en un ejercicio de entrenamiento y los archivos fueron sellados. Tomé la decisión de desaparecer, convertirme en invisible, para que el sistema que mató a mis compañeros de armas no pudiera matarme también. Su historia era la prueba de que la invisibilidad, a menudo, es la única forma de sobrevivencia para aquellos que la sociedad ignora. La historia de James causó una transformación en el grupo. El coronel Miche, que antes estaba lleno de burla, ahora miraba al suelo, con el rostro rojo de vergüenza. El mayor Stevens tenía una expresión de profundo desconcierto, como si estuviera revisando toda su carrera en un abrir y cerrar de ojos. Todos ellos, que tenían la certeza de su lugar en el mundo y su valor, estaban ahora frente a un hombre que con uniforme de conserje les mostraba lo frágil que era la verdad sobre la que se basaban. La General Hawthorne sintió que su propia fe en el sistema que amaba estaba siendo cuestionada, pero al mismo tiempo sintió una creciente admiración por James. Él no se había amargado. Había elegido la paz en lugar de la venganza, la invisibilidad en lugar de la gloria. La general se acercó a James, su mirada de admiración mezclada con la necesidad de hacer algo para compensar el error que había cometido. James, yo te debo más que una disculpa, dijo, la voz baja y sincera. Te debo mi respeto y mi gratitud por habernos contado esto. Extendió la mano, no como una superior, sino como una igual, una soldado para otro. El gesto valía más que cualquier medalla, pues era un reconocimiento a su dignidad, una prueba de que la humildad puede ser un símbolo de fuerza. James la miró, y por un instante, lo que ella vio en sus ojos fue alivio. Gracias, general, dijo, estrechando su mano con firmeza. Tu apuesta me hizo recordar que, a veces, la mejor manera de probar nuestro valor es simplemente ser quienes somos, sin preocuparnos por lo que los demás esperan de nosotros. La general Hawthorne, con una nueva comprensión del hombre frente a ella, sonrió, esta vez con una genuina admiración. Te hice una promesa sobre el matrimonio, dijo, con un tono de ligereza que no había usado en toda la noche. Pero, dadas las circunstancias, creo que tengo algo mejor que ofrecer. Mi empresa de seguridad privada está buscando a alguien con tu conjunto de habilidades. Podrías tener un papel de liderazgo sin las ataduras del protocolo militar. Podrías tener una nueva vida con el reconocimiento que mereces. Era una oferta de redención, una forma de tratar de corregir el error que cometió. No solo le ofrecía un trabajo, le estaba ofreciendo a James la oportunidad de volver a ser quien era, un soldado, un líder, un héroe. James escuchó su oferta, pensándolo por un momento. El silencio del campo de tiro, la suave brisa y la sinceridad en los ojos de la general, todo parecía invitante. La idea de volver a ser lo que era, de usar sus habilidades para algo que importaba, era tentadora. Pero negó con un suave movimiento de cabeza. Gracias, general, dijo, pero creo que voy a quedarme donde estoy. Hay algo que decir sobre el trabajo honesto. Y, después de todo, alguien tiene que seguir recordándole a personas como usted que el talento no siempre viene con el uniforme que se espera. Su negativa fue un acto de fuerza, una demostración de que su nueva vida, aunque invisible, era una elección, no un castigo. Y, al hacer esa elección, se convirtió, de una manera que nadie había anticipado, en algo aún más poderoso. La risa de la general fue un sonido diferente del que había llenado el club de oficiales. Ya no era arrogante, sino sincera, llena de una nueva comprensión. Los otros oficiales, que habían sido testigos de la escena, ahora miraban a James con un profundo respeto. Ese disparo, que parecía un acto de rebeldía, se había transformado en una lección sobre la dignidad del trabajo y la verdadera naturaleza del talento. La general se giró hacia el grupo y, con un gesto, los despidió.
La lección que les había dado fue que las apariencias engañan y que el verdadero valor de una persona no está en su uniforme, en su rango o en su cargo, sino en su capacidad para mantenerse fuerte frente a la adversidad y levantarse después de una caída. Cuando los oficiales se dispersaron, con conversaciones susurradas y miradas de admiración, la General Hawthorne se quedó sola con James. El silencio de la noche caía sobre el campo de tiro y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. «Esta noche me enseñaste algo, James», dijo, con una voz llena de humildad. «Me enseñaste que el mundo está lleno de historias que no podemos ver y que el respeto no puede ser exigido, debe ser ganado». James asintió, mirando el blanco distante, que ahora parecía tan pequeño, pero que había tenido tanto significado. Ya no era el conserje invisible, sino el hombre que había recordado a un grupo de oficiales que la fuerza y el honor pueden encontrarse en los lugares más improbables. Y así, esa noche en el campo de tiro, la general Patricia Hawthorne y sus oficiales aprendieron una lección inolvidable: que el talento y el honor no conocen uniformes ni rangos. La historia de James Washington, el conserje que demostró ser un guerrero olvidado, nos recuerda que las habilidades más grandes pueden residir en los lugares más inesperados y que el respeto genuino se conquista con actitud y verdad. Si esta historia de superación, misterio y revelación te cautivó de principio a fin, no dudes en suscribirte al canal para más relatos impactantes como este. Tu like y comentarios son muy importantes para seguir trayendo historias que inspiran y sorprenden. ¿Quién será el próximo talento oculto en ser revelado? Nos vemos en el próximo video.